Gracias, Padre, porque sigues tú siendo nuestro proveedor en todo, Padre. Gracias por las ofrendas, los diezmos y por cada cosa que estás haciendo. Y la provisión del pan de cada día para nuestro cuerpo, nuestra alma. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, tu misericordia nueva de cada mañana, tu bondad, tu paciencia, Dios mío, tu auxilio, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por el privilegio de poder proclamar tu nombre, sabiendo que nos oyes, sabiendo que nos respondes a nuestras súplicas y siempre actúas en nuestro socorro. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, cada uno aquí, y Dios bueno, desafíanos con tu espada, con tu palabra de viva y eficaz, y cambia las decisiones, que se quita las decisiones carnales y pon las decisiones tuyas, tu voluntad que es perfecta, Padre. Pedimos, Señor, tu unción y tu gracia, y aquellos que oigan el mensaje por la radio y la televisión, te rogamos, Padre, que obres en sus vidas y les desafíes, y que tú, Señor, desates a aquellos que tienen ataduras, libertes, que salves, que, Señor, añadas a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor, y los que han de servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy es Día de la Madre y Día del Obrero. Y se me ocurre que sería bueno proclamar el Día de la Madre. Si coincide con el Día de los Obreros, bien, y si no, pues no importa. Pero como el Día del Domum Evangélico, el Día de los Misioneros, de las misiones. Y vemos terremotos, vemos desastres. ¿Cuántos son aquí de Ecuador? Levante la mano, por favor. Miren, muchos ecuatorianos. Ustedes saben lo que ha pasado allá, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, pues ya tenemos un equipo de 12 voluntarios, algunos españoles, misioneros nuestros, que están allá y han repartido no sé cuántos cientos de colchones y mantas y sábanas y bueno, y han hecho campamento con carpas y dan comida a mucha gente. Al principio el ejército no permitía a nadie, quería acaparar toda la ayuda humanitaria para canalizarla a ellos, y bueno, sin ánimo de acusarles de corruptelas, pero tuvimos que acudir al ministro, y como el Señor nos ha dado acceso al gobierno, pues nos hicieron una carta de permiso para poder ir directamente, sin intermediarios, que no tienen el mismo corazón si no tienen a Cristo. ¿Tú crees que el que no tiene a Cristo tiene el mismo corazón que nosotros que tenemos a Cristo? ¿Cómo estaba nuestro corazón antes de tener a Cristo? Egoísta, era un corazón egoísta, carnal, pecador, miserable. Pero el Señor ha puesto un nuevo corazón. Y bueno, pues ya nos dieron el permiso y ya están allá. Pero ¿qué haremos ante tantos desastres? ¿Qué haremos? Está bien que enviar una ayuda económica, pero si es posible es mejor ir. Me ha gustado que soldados españoles acaban de llegar ayer, según las noticias, de ir allí con los perros a desescombrar y rescatar personas supervivientes de la catástrofe, y luego pues algunos muertos, claro. Pero han terminado su trabajo, pero no ha terminado la necesidad. La necesidad continúa. Y el pensamiento de nuestro ministerio allí en Ecuador es quedarnos allí. No marcharnos de allí, porque quedan miles y miles de familias completamente abandonadas. Quedarnos allí para darles de comer y seguir atendiéndoles. Es más, están viniendo a vivir, a remar, muchas de esas familias. No tienen dónde vivir.
Y hasta el gobierno nos las manda. Qué bueno. Lo que no hacen los gobiernos, pues que lo hagamos nosotros, porque las obras de misericordia debemos hacerlas, sobre todo los que tenemos esa compasión, esa misericordia, los hijos de Dios. Y la pregunta es eso. Hicimos lo mismo en Haití. Se hicieron la foto muchas ONGs y cuando pasaron los días y ya no era motivo publicitario, pues se enfrió el asunto, se desaparecieron. Todavía estamos en Haití con un hogar para niños, con un colegio y ahí atendiendo gente. Pero hay 1 millón de personas en Haití que están desesperadas. Ha habido una sequía terrible, no tienen cosecha. Pero medio África está en una sequía atroz y se habla de que en este verano pueden tener peligro de morir millones de personas por causa de la sequía. ¿Quién va a ir a darles de comer? ¿Quién va a ir a estos países donde el desastre de las guerras es terrorífico? Damos gracias a Dios que el Señor está levantando misioneros a consecuencia, como respuesta de esta tremenda necesidad. Venimos mi esposa y yo de recorrer varias ciudades de Estados Unidos y de predicar en un congreso misionero. Y por lo tanto yo tengo el corazón, pues eso, lleno de fiebre por las misiones. Así empezó nuestro ministerio, con un llamado a ir por todo el mundo. Y gracias a que el Señor ha levantado misioneros en nuestro ministerio, estamos en 70 países, probablemente en todos los países representados por ustedes en esta congregación. Pero aún quedan muchos países y aún quedan millones de personas que nos están esperando. ¿Quién va a ir en el nombre del Señor? Habacuc 2, del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Atento a lo que se te dice. Cuando Dios habla, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Y qué he de responder tocante a mi queja de la falta de obreros, de la falta de misioneros, de la falta de justicia? Mi queja delante de Dios de ver millones de almas desesperadas. Me quejo delante de Dios e invoco que responda a mi queja y que envíe el oportuno socorro a millones de almas desesperadas. Y que Él desafíe corazones y abra manos para compartir y compartir y dar, pero especialmente corazones para que se consagren al servicio de Dios y de su justicia. Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y la visión es la visión del reino de Dios y su justicia. Es una visión celestial. Al final de su ministerio, Pablo dijo: he cumplido la visión celestial. No una visión religiosa, terrenal, intelectual, teórica, sino la visión de establecer el reino de Dios y su justicia. Porque esa visión es perfecta. El reino de Dios es perfecto. Y somos embajadores de ese reino para establecerlo en este mundo. Así que declara esa visión y que corra el que la leyere, el que puede discernirla, el que la ve. Hay que correr. El tiempo es corto. Hay que correr para ir en su nombre por todo el mundo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aún el Rey no va a venir todavía, aún Jesucristo no va a arrebatar a su iglesia, aún muchos predican que el Señor podría venir hoy a por su iglesia. No es cierto. Tienen que cumplirse muchas profecías, entre ellas este quebrantamiento mundial de guerra de nación contra nación, terremotos, desastres, para quebrantar el mundo y para que la iglesia se despegue del mundo. ¿Sabes qué ha pasado en Ecuador?
estos días, todos los alcaldes de esa zona de Manta y de todas esas ciudades arrasadas, todos se han puesto de rodillas y han pedido perdón a Dios. ¿Qué te parece? Parece que cuando truena se acuerda uno de Santa Bárbara, pero es que no puede ser que estar tan acomodados. No esperes a que Dios te mande el palo de la vara para sacarte de tu confort. No, porque lo puede hacer y lo va a hacer con su iglesia, para que sea una iglesia con aceite en su lámpara, no una virgen insensata. Y no solamente los alcaldes, muchas personas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, el Rey viene. Y quiere ver qué hacen los que le dicen Señor, Señor, si hacen su voluntad o simplemente son palabras. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos habla Dios para que tengamos fe para obedecer su palabra. Porque la fe, sin obras de obediencia, sin obras de amor, está muerta. Y tenemos que vivir por esa fe viva, que es renovada como don de Dios cada día al obedecer lo que la palabra de Dios nos ha dicho y que ha producido esa fe al oírla. Hermanos y amigos, ¿y qué es lo que ha dicho Jesús? Jesús no dijo hacer creyentes a todas las naciones. Mateo 28, 18. Él dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. Discípulos. Los demonios son creyentes y tiemblan. El Señor quiere discípulos, hombres y mujeres que estén dispuestos a ser disciplinados como soldados de Cristo para librar la batalla de la fe cada día, para cumplir la función para la cual el Señor nos ha creado y nos ha salvado. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delegada de Dios en su plan perfecto, para que cumplamos el ministerio que nos ha concedido a cada uno. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pereció por falta de conocimiento. ¿Conocer qué? Conocer la voluntad de Dios, que es perfecta. La voluntad de Dios es que seamos hijos que le servimos. Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. La voluntad de Dios es que Él conmigo no recoge, desparrama. Y muchos desparraman porque no están recogiendo la mies, no están cosechando, no están sembrando ni cosechando, no están cumpliendo el hermoso trabajo de servir al Señor, orando, evangelizando, compartiendo y compartiendo con el que no tiene el socorro oportuno, siendo manos de Cristo, dando de comer al hambriento. Queridos hermanos, Jesús dijo, cuando oraba por ti, por mí, hace 2000 años, en esa oración impresionante de Juan 17, estaba orando por aquellos que habían de creer, que ni existíamos, pero que habíamos de creer. Y estaba orando también por aquellos que han de creer a través de ti y de mí. Porque ¿cómo has llegado tú a creer en Jesús? ¿Cómo? Así, porque un día te despertaste por la mañana y ¡ay, Jesús! Porque te hablaron. Hubo misioneros, hubo evangelizadores, hubo personas que oraron por ti y que te evangelizaron. Y a mí me llevó a Cristo un misionero sueco. Y cuando estaba orando Jesús por todos aquellos que habían de creer, los que creían que estaban con Él y los que habían de creer a través de aquellos que estaban con Él. A través de aquellos discípulos primeros de Jesús nos llegó el Evangelio a nosotros.
Porque esos discípulos hicieron a otros discípulos y a otros y a otros, y la cadena se extendió para que pudiera llegar el Evangelio a nuestro corazón. Y así Jesús oraba diciendo, Juan 17 y 18, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. ¿Y cuándo va a haber verdaderos misioneros? ¿Sabes cuándo? Cuando este mundo pete, cuando esto explote, cuando los hijos de Dios se queden sin trabajo, sin estabilidad, cuando vengan más terremotos, más guerras, más desastres. Entonces despertará el Señor a muchos que dirán, pues esto se va todo al desastre, ¿para quién estoy trabajando yo? Y el Señor te contratará como obrero para su mies. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a contratar obreros para la mies. Y el Señor lo que quiere son obreros, no quiere creyentes. Y ahí tienes hoy, domingo, miles de millones de personas reuniéndose en misas, en cultos, y bueno, y una práctica ritual para intentar mejorarse un poquitín el traje. No funciona así. El Señor dio todo por ti. El Señor no quiere un tiempito religioso de ti. Quiere tu corazón. Quiere tu vida. Como Él dio la vida por nosotros. Este es el plan, no es otro. Y tarde o temprano, pues los verdaderos hijos de Dios, tarde o temprano, van a servirle. Solo a Él. Tiempo completo. Porque se darán cuenta que esto es todo vanidad de vanidades. Llevo 35 años sirviendo al Señor y estoy como loco. No lo cambio por nada ni por nadie. Y tenía mucho dinero y era un desgraciado. No hay nada más hermoso. Y el que no le sirva no le va a agradar. Porque el que no le sirve, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve? No me cansa de decirlo por todo el mundo. Y es una bomba decir que el que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Queridos hermanos, y el Señor va a despegar a la iglesia del mundo. ¿Y la va a despegar cómo? Pues haciendo pedazos este mundo. Y por eso la profecía de Jesús de Mateo 24 se va acelerando. Guerras y guerras y guerras, hasta que llegue una guerra mundial diferente a las otras dos guerras mundiales. Nación contra nación, etnia contra etnia, reino contra reino, todos contra todos, violencias, desastres, pestes, terremotos, incendios, sequías, inundaciones. Y ay, amigo, entonces la iglesia dirá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué responsabilidad tenemos ante todo esto que pasa? La responsabilidad de ser embajadores del reino de Dios y su justicia, porque son avisos de que el Rey viene para establecer su reino. ¿Para quién trabajarás en el cielo? A ver, dime, ¿tú crees que puedes trabajar para una multinacional en el cielo? ¿Tú crees que puedes trabajar para ti en el cielo? ¿Y tú crees que puedes trabajar para ti en el reino milenial de Cristo aquí en la tierra? Todos aquellos que estén en el milenio con Él le servirán. Queridos amigos, pues yo estoy en el cielo ya. Porque el cielo ha venido a mí. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Está aquí el reino de los cielos. ¿Somos ciudadanos del reino de los cielos? Pues entonces trabajemos para el reino, para nuestra ciudadanía, para el Rey y su reino. Algunas personas probablemente quizás no pueden tomar ese paso. Están demasiado atadas. Pero el Señor va a ir cortando los cabos. Va a ir rompiendo las ataduras. Pero aquellos que ya pueden estar libres, no tiene sentido de que demoren el llamado. Porque no hay más que un plan de Dios. Llamados, escogidos, ungidos y enviados. Muchos son los llamados, no todos, pero pocos los escogidos. Y es triste que muchos no se dejan escoger. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabes que muchos
perecen espiritualmente. Cuando habla la palabra de Dios de perecer, no significa que te mueras físicamente. Eso no es lo más grave. Todos, tarde o temprano, si no experimentamos el arrebatamiento, vamos a morir físicamente. Eso no es lo más grave. Si morimos físicamente estando en Cristo, no es grave, es una bendición, porque vamos a gozarnos con Él. El problema es perecer espiritualmente. Por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios y resistirla, rechazarla. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y esa es parte de su oración. Y eso es lo que Él quiere. Que se cumpla su gran comisión, que fue la despedida, de ir por todo el mundo. Y qué hermoso ver a mis nietos, por ejemplo, que quieren ser misioneros desde niños, a los 12, 13 años. Yo les digo, pero hombre, tranquilos, oye, no seáis impetuosos, que ahí hay mucho sentimiento, mucha pasión, pero tiene que haber unción, no tanta pasión. Pero no es que quiero apagarles el fuego, que va. Pero siguen insistiendo cada año, y ahora ya con 16, con 17 me lo siguen diciendo. Y bueno, pues todo tiene su tiempo. Están preparándose. Pero queridos hermanos, hay misión en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta el último de la tierra. Misión en tu casa, tu familia, con tus familiares. Misión con los vecinos, misión urbana con el barrio, misión en la ciudad. Y si es el propósito de Dios ya, que para algunos ya tendría que haber sido, ya tenían que haber salido, pues misión más allá, hasta el último de la tierra. A tantos países que te están esperando, queridos hermanos. Por tanto, no hay misioneros en las iglesias, y es triste que hay iglesias que llevan 100 años y no han mandado ni un misionero. Me da vergüenza ver eso. Nosotros estamos enviando misioneros constantemente. Por eso estamos en los países de donde venís. Estamos ahí queriendo bendecirles. Primero, no hay misioneros por falta de visión, por falta de colirio en los ojos, porque algunos no ven el plan de Dios. Algunos pues tienen los ojos como la gallina, mirando el territorio, solamente hacia abajo, el territorio, el cortijo familiar, o más, la iglesia. Hace falta colirio en los ojos para ver el plan global de Dios, de su reino y su justicia. Y sin visión, ¿qué pasa? Sin visión el pueblo perece, dice la palabra de Dios. Job 33, 14, dice así, Job 33, 14 a 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Espero que te hable a ti Dios. Pero el hombre no entiende. No entiende el lenguaje de Dios. ¿Cómo tiene que hablarnos Dios a veces? ¿Con el palo? ¿Para que corras? ¿Cómo tiene que hablar Dios a veces? ¿Sabes? Es curioso. Es muy curioso. No fuimos a los países musulmanes a llevarles el Evangelio. Ahora vienen a millones hacia nosotros. Esto es curiosísimo. Es curiosísimo. Pero qué bueno, se están convirtiendo al Señor muchos aquí al llegar, porque hay muchos que estamos ahí con la mano tendida dándoles de comer. Es impresionante. Hace unos días hubo un motín en nuestro campamento de Lesbos, en Grecia. Hay 4.000 y pico personas allí. Se rebelaron los jóvenes y querían devastarlo todo. Llegó la policía con mangueras, etcétera, y quisieron echar a todos nuestros voluntarios, no sé, una docena o no sé cuántos había. Y algunos salieron y llegaron y les dijeron a nuestros voluntarios: salid porque vosotros nos dais de comer, no queremos que os hagan daño. Y nuestros voluntarios dijeron: no, vamos a orar. Se pusieron de rodillas a orar y se resistieron. Entonces 30 pakistaníes, viendo el valor y que ya les conocían de haber estado con ellos, dijeron: bueno, pues nosotros nos quedamos con vosotros para cubriros, ahí estamos con vosotros. Pakistaníes.
amigo, ¿quieres ganar almas? No hay nada más hermoso. Pero hay que sacrificarse para ganar almas, como Cristo se sacrificó para ganarte a ti y a mí. Pero el hombre no entiende. En una o dos maneras habla Dios: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuál es el consejo? Haz el bien, haz el bien, haz el bien. Haz mi obra, la obra que te he preparado de antemano para que hagas. Para quitar al hombre de su obra. El consejo de Dios es quitar al hombre de su obra carnal y apartar al hombre de su soberbia, de su orgullo, de su egoísmo. Dice, para apartar al hombre de su obra. Es maravilloso esto. Quitar al hombre de su obra. Ya está bien de hacer obras carnales, cuando tienes obras sobrenaturales, gloriosas, divinas para hacer, preparadas por Dios para que las hagas. Sanar, libertar, hacer justicia al huérfano. Ay, amigo, vete conmigo a África y verás cómo cambia tu vida para siempre, de ver lo hermoso que es dar de comer a miles de niños, socorrer a tanta gente. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Eso es lo que hará Dios cuando consigue apartarnos de nuestra obra y quebrantar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra soberbia. Queridos hermanos, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la profecía es que si tú estás señalado, marcado, como un escogido de Dios, o por las buenas o por las malas, vas a servirle, vas a seguirle, vas a hacer su voluntad. Más vale que sea por las buenas. Más vale que sea por las buenas. Te lo digo yo, porque al final, la iglesia del final de los tiempos tiene que ser como la primera. Todos llenos del Espíritu Santo se consagraban al Señor. Aquello era impresionante. Pues va a ser mucho más impresionante. Y como Dios no tiene más que un plan, que es establecer su reino, necesita sus ciudadanos que se consagran al Rey. Primero, por falta de visión no hay misioneros. Y bueno, pues segundo, por falta de pasión. Por falta de pasión. Por no tener ese fuego. Ese fuego por salvar almas. Habrá algo más importante que salvar almas. Todo esto se pasa. Vanidad de vanidades. Pero un alma tiene un valor eterno. Vale más que todo el mundo. Por eso Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El alma es eterna, el mundo no. Falta de pasión, falta de esa compasión, esa misericordia. Ese celo santo que tenía Cristo, que decía: el celo de tu casa me consume. Y con ese celo uno desea evangelizar a todo el mundo. No calla uno. No tiene otra conversación uno que Cristo y nada más. Dice Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Tú eres esa llama de fuego? ¿Tienes ese fuego? Estamos en un año en el que hemos proclamado como lema de nuestros congresos fuego santo. ¿Hay ese fuego santo en tu corazón? Porque si no, amigo mío, si te apagas, pues no sirve de nada que vayas a los cultos. No sirve de nada. Eres un montón de cenizas. Deja que se avive el fuego de Dios, que es símbolo del amor, de la pasión. Y que las muchas aguas no pueden apagar ese fuego de amor, como dice el Cantar de los Cantares. Sí, Jesús, pues amó tanto al mundo, como dice Juan 3:16, que se dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo entregó, lo sacrificó. Hemos pasado Pesaj, la Pascua. ¿Sabes? ¿Para qué Pesaj?
Muchos creen que la Pascua de Jesús, su sacrificio es solamente para salvarnos. No es cierto. Pesaj fue el cumplimiento del plan de Dios que a través de Moisés le decía a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué te parece? Y como no quiso, porque Dios mismo endureció el corazón de Faraón para glorificarse, haciendo mostrar sus maravillas con sus manifestaciones sobrenaturales, pues al final tanto se resistió que vinieron las 10 plagas, y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y los que formaban Israel sacrificaban un cordero en cada uno en su casa, y con la sangre del cordero lo untaban en el dintel de la puerta. Y así el ángel de la muerte pasaba de largo y no mataba al primogénito de esa familia. Todo esto simboliza que podemos perder la primogenitura que tenemos en Cristo si no estamos limpiados con la sangre del cordero. Pero escúchame bien, vino esa última plaga y hasta el hijo de Faraón murió, el primogénito, y todos los primogénitos de Egipto. ¿Y qué pasó? Por fin soltó a todo el pueblo de Israel, que también simboliza a toda la iglesia, verdadera iglesia, la verdadera, la soltó para ir a servir a Dios. Y estuvieron 40 años sin supermercados, sin dinero, sin comprar, sin vender, sin trabajar por dinero. 40 años de preparación. Y no les faltó nada. Tenían el maná de cada día, alimento perfecto para el cuerpo. No se envejecían ni sus vestidos, no había enfermedad. 40 años, como símbolo de lo que quiere Dios hacer con su esposa. ¿Tú qué crees? ¿Que lo perfecto es que la esposa haga lo que le da la gana, o que la esposa sea sierva de su esposo, como el esposo es siervo de Dios? ¿Que la esposa esté consagrada a su marido y a sus hijos, o que esté haciendo lo que le dé la gana? ¿Verdad que no? ¿Qué crees que debe hacer la esposa de Cristo? La novia, que va a ser su esposa, consagrarse a Él. Y para eso, fíjate tú lo que tuvo que hacer Dios para soltar, para que soltara Faraón a su pueblo. Pues para eso es Pesaj, la Pascua que acaba de terminar. Hermanos y amigos, pues, aleluya, llamas de fuego. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo como Cordero para el sacrificio, Cordero Santo. Pero ¿qué dice después primera de Juan 3:16? Juan 3:16 se refiere al sacrificio del Hijo de Dios. Primera de Juan 3:16 se refiere a tu sacrificio y el mío. Una gran comparación. Primera de Juan 3:16. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y de la misma manera que Él dio la vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y yo te pregunto, ¿sabes cuántos hermanos tienes por el mundo que están diciendo ayúdame, ayúdame, ayúdame? Millones. Están cortando cabezas de miles y miles de cristianos en muchos países, incendiando sus locales de culto, incendiando sus casas. Pero ahora te pregunto, ¿tú sabes cuántos hermanos tenemos que aún no han nacido de nuevo, pero que van a ser nuestros hermanos? Y que además van a ser tus hermanos porque tú eres la persona que los vas a hacer nacer en Cristo Jesús. Imagínate, es tremendo. Esos van a ser hermanos e hijos espirituales, si tú los engendras. Nos están esperando, queridos amigos, para dar la vida. Por eso no tenemos misioneros por falta de valor, Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 1, 6 a 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego
ese fuego, ese celo santo del amor, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, decía Pablo a Timoteo, su discípulo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa de esas aflicciones. No te acomodes, no huyas de sufrir por amor, no huyas de negarte a ti mismo y de dar tu vida por aquellos que te necesitan. No tengas miedo, porque el que teme, como dice 1 de Juan 4, versículo 18, el que teme no ha conocido verdaderamente el amor de Dios, porque el temor lleva en sí castigo, pero el amor de Dios echa fuera el temor. Muchos me dicen, ¿cómo vas a Israel con las cuchilladas? ¿Sabes qué ha pasado con todos estos acuchillamientos? Que se han cancelado muchos viajes a Israel. Y me llama un guía muy querido, me escribió un guía muy querido, mira, estamos flojísimos de trabajo, y él está full todo el año. Pues ahora está muy flojo de trabajo y necesitas. Y para ver si le puedo enganchar en nuestro grupo. Y las personas, en muchas maneras, se comportan como los animales, que tienen un instinto de supervivencia. Peligro, para atrás. Peligro. Tocas el cuernito del caracol, para adentro. Así hace la economía ante el peligro. Se esconde. Así hace el hombre que quiere nadar y guardar la ropa, que no quiere arriesgarse, que no quiere sufrir, que huye de los problemas, porque quiere estar cómodo. Queridos amigos, ese no es el plan de Dios. Dios quiere valientes. Dios quiere valientes, esforzados y valientes. Hermanos y amigos, no te avergüences. Sí. Aleluya. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10. Si entiendes esto, pues te darás cuenta de la importancia misionera. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, entre sudamericano y europeo, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cualquier ciudadano del mundo que invoque al nombre del Señor recibirá la misma bendición que si lo invocamos nosotros. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a invocar ese nombre si no han creído en él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar si no han oído de él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les hable de Jesús? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Tú quieres ser, como yo digo, de la tribu de los pies lindos, los pies hermosos, porque anuncias el evangelio de la salvación, el evangelio de la paz. Tú quieres ser mensajero de ese evangelio santo, dispuesto a ir donde Dios te lleve según su perfecta voluntad. Pues te están esperando muchos para ser tus hijos espirituales y hermanos en la fe. Y para eso tienes que ser valiente y decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Sí. Son muchos los misioneros usados por Dios para fundar pueblos enteros, para fundar naciones incluso, como la de Estados Unidos. Fue fundada por misioneros
que tuvieron que irse de misioneros porque a la fuerza estaban en Inglaterra muriéndose de hambre. con el desastre se tuvieron que ir de misioneros. Muchos cristianos no se dan cuenta de que han venido a buscar trabajo a Europa, pero en realidad Dios los ha traído a Europa no para buscar el euro. Y aunque no se consagran a tiempo completo, algo hacen por el Señor, llevan el Evangelio a algunos europeos. Pero he visto que hay muchos emigrantes que llegan aquí y conocen a Cristo aquí. Amén. Aquí hay algunos que no estaban en Cristo y que ahora están. Aquí hay algunos que se han convertido aquí. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos hay aquí que se han entregado al Señor aquí? Miren, unos cuantos. 1, 3, 5, 7, 8. Y por la radio allá arriba también algunos. Y por la radio y por la televisión muchos se están entregando al Señor. Pero el paso siguiente no es solamente dedicarle un poquito al Señor, sino dedicar a tiempo completo, ¿no? ¿Sabes por qué los israelitas, después del Pentecostés, que se llenaron del Espíritu Santo y de fuego, y se convirtió en el primer sermón, 3.000, el primer sermón de Pedro, 3.000, en el segundo 5.000, dicen que llegaron a haber 120.000 judíos mesiánicos de todos los países que venían a Israel, se quedaban allí y formaban una gran iglesia en Jerusalén, pero se olvidaron de la gran comisión de ir por todo el mundo. Estaban tan a gusto en la capital del mundo, porque para un judío Jerusalén es el no va más. ¿Me estás entendiendo? Porque Jesús va a venir a Jerusalén a reinar y Jerusalén es la capital del mundo. Lo crean o no lo crean los ciudadanos de este mundo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Desató una persecución tremenda a muerte. Entonces tuvieron que salir. Tuvieron que huir por sus vidas y donde iban predicaban el Evangelio. Algunos perdían la vida por Cristo en el camino predicando, pero así se extendió. Hubo la diáspora, la famosa diáspora del Evangelio. Queridos hermanos y amigos, nosotros estamos llamados para ser consecuentes con la responsabilidad de ser hijos de Dios. Confesar el nombre, los nombres de nuestro Padre y el único nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna, que es el nombre de Jesús. Y vemos que nuestros padres en la fe, como dice Hebreos 11, 32 a 34, por esa fe conquistaron reinos de maldad. Donde quiera que van los misioneros, establecen el reino de Dios y su justicia y hacen echar fuera las injusticias, la corrupción, la violencia, las violaciones a los niños, todas las perversiones y crueldades de Satanás del reino de la oscuridad son echados fuera. Te podría contar tantas historias de la manifestación del poder de Dios contra las fuerzas demoníacas en los 70 países donde nos ha llevado, que es una gloria, pero hacen falta obreros. Esa es la congoja de Jesús a la diestra del Padre, que ora y llora para que envíe el Padre obreros a la mies, y que toca a tu conciencia, porque si estás disponible, ay amigo, no puedes rechazar alistarte al ejército del Señor para establecer su reino y su justicia y echar fuera el reino de Satanás. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y mira lo que dice Salmo 110:1. Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está sentado a la diestra del Padre y no se va a levantar hasta que los enemigos no sean puestos bajo los pies de Cristo. ¿Y quiénes son los pies de Cristo? Tú y yo, el cuerpo de Cristo, la iglesia.
Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros el cuerpo, somos sus manos, somos sus pies. Y tenemos que poner a las serpientes, a los escorpiones, bajo nuestros pies. Esa es la misión que se nos ha encomendado como verdaderos soldados de Cristo. Y como dice Mateo 11:12, desde los tiempos de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Tú qué quieres ser, un valiente o un cobarde? Son los valientes, los violentos, los que arrebatan el reino de Dios y lo establecen, los que echan fuera el reino de Satanás. Hay una violencia de dos reinos, una guerra, el reino de Satanás de la oscuridad contra el reino de Cristo de la luz. ¿Tú qué quieres ser? ¿Neutral? Tú dices, bueno, yo neutro como Suiza, yo ni en un ejército ni en otro, yo no peleo. No, amigo, tienes que pelear la buena batalla de la fe como soldado de Cristo. Qué bueno que Cristo, el novio santo, nos diga lo que dice su novia en Cantar de los Cantares, capítulo 6, 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente, impresionante, como ejércitos en orden? Esa es la iglesia, un ejército en orden. No quiere personas indolentes en esa iglesia, no quiere indiferentes, no quiere personas neutrales. O conmigo, o contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa hoy, ¿quieres alistarte al ejército de Cristo como soldado? Hay aquí alguna persona, seguro, que ya ha oído el llamado de Dios muchas veces, que además ahora puede tomar la decisión, está libre, no le ata nada, puede perfectamente tomar la decisión de salir al llamado de Dios, dejarse escoger, dejarse ungir para ser enviado. Yo quiero ser soldado de Cristo mientras haya guerra hasta el final de mis días, y quiero seguir peleando esa buena batalla de la fe, orando, evangelizando y sacrificando el tiempo que es corto por aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Tú quieres decir amén a Cristo y ser soldado en su ejército para formar parte de esta novia imponente, impresionante? Ponte de pie donde estás para decírselo al Señor. Ponte de pie, quiero ser soldado de Cristo. Quiero ser embajador del reino de Dios y de su justicia. Quiero, Señor, honrarte, proclamar tu nombre. Quiero, Señor, confesar tu nombre, servirte. Quiero obrar en las obras tuyas y no en mi carne. Aparta mis obras humanas de mí y que pueda ser instrumento de hacer tus obras divinas. Señor, heme aquí, heme aquí. Quiero poder decirte, yo en mi casa te serviremos. Somos tuyos. Rompe toda atadura, rompe todo impedimento que estorba para que tus hijos, tus hijas vivan en la libertad de tu espíritu y puedan volar como palomas mensajeras en tu viento glorioso. Bendice mis hermanos, úsalos para hacer tantas preciosas obras que tú ya has diseñado, para salvar, sanar, libertar, para hacer justicia al huérfano y a la viuda, para ayudar a tantos necesitados. Bendice mis hermanos y guárdales del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.